Bien, vamos a hablar un poco de los gases. Dentro de sus características generales, ¿verdad? Nosotros tenemos que se expanden hasta llenar y adoptar la forma del recipiente que los contiene, se difunden unos en otros y se mezclan en todas las proporciones. Nosotros no podemos ver las partículas individuales de un gas, pero sí podemos apreciar si la masa de gas tiene un color, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver estas capas de smog o el humo saliendo de una chimenea, ¿cierto? Algunos gases van a ser combustibles, por ejemplo, el hidrógeno y el metano, ¿ya? Otros gases son químicamente inertes, como el helio y el neón, que son gases nobles, ¿cierto? Nosotros vamos a tener cuatro propiedades que determinan el comportamiento físico de un gas, que es la cantidad de gas en moles, recordemos que en química siempre trabajamos en moles, el volumen, la temperatura y la presión. Con respecto a la presión, nosotros tenemos que un globo se expande cuando nosotros lo inflamos con aire, ¿verdad? ¿Y qué es lo que mantiene entonces a nuestro globo en su forma inflada? Lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, es que las moléculas del gas van a estar en movimiento constante, chocando frecuentemente entre ellas y contra las paredes del globo. De esta forma se define lo que es la presión, que es una fuerza por unidad de área. En el sistema internacional, la fuerza nosotros la expresamos en newton y el área la expresamos en metros cuadrados. Por lo tanto, la presión nosotros la expresamos de esta forma. Newton partido por metro cuadrado, ¿verdad? Corresponden a los pascales. Y nuestra presión sería entonces el equivalente a la fuerza partido por área. ¿Ya? Ahora, la presión de un líquido, ¿verdad? La presión de un gas se mide de forma indirecta, comparándola con la presión de un líquido. ¿Ya? La presión de un líquido solo depende de la altura de la columna de líquido y de la densidad, lo que se demuestra considerando lo que tenemos a continuación, ¿cierto? Para un líquido de densidad D, que se encuentra en un cilindro cuya base tiene un área A y alcanza una altura H, nosotros en primera instancia tenemos que la presión que ejerce esta columna de líquido va a ser igual a la fuerza partido por el área. ¿Ya? En primera instancia vamos a definir el peso, que es una fuerza. El peso lo definimos con W. W va a ser igual a la constante de gravitación por la masa. ¿Ya? Así que reemplazamos acá en la fórmula la fuerza primero por W y W por G por M. En segundo lugar, tenemos que la masa de un líquido va a ser, lo podemos descomponer en función de su volumen y su densidad. La masa va a ser igual al volumen por la densidad. Por lo tanto, esta masa que está acá la podemos transformar en volumen por densidad. ¿Ya? Y el volumen del cilindro en el que está nuestra columna de líquido, ¿verdad? Es la multiplicación de la altura por el área de su base. ¿Ya? Lo que nosotros reemplazamos acá, volumen, ¿cierto? Y finalmente podemos simplificar el área de la base, ¿verdad? Con lo que nos va a quedar que la presión que ejerce nuestra columna de líquido va a estar dada por la constante de gravedad, la aceleración de gravedad, por la altura de la columna, por la densidad del líquido. ¿Ya? Ahora aquí vemos, si nos fijamos bien, tenemos columnas, ¿verdad? De distintas formas, ¿ya? Pero vemos que el nivel es el mismo, ¿ya? Independiente de la forma que tenga. Por lo tanto, la presión que ejerza nuestro líquido va a depender netamente de la altura, la constante de gravedad y la densidad, ¿ya? Y este es el principio que se ocupa en la construcción, ¿cierto? Para medir los niveles se ocupa en general una manguera llena con agua, ¿ya? Para poder sacar niveles en las paredes, por ejemplo, ¿ya? Ahora tenemos lo que es la presión barométrica. Nosotros imaginemos que tenemos estos dos sistemas que están acá, donde tenemos un tubo sumergido, ¿verdad?, en mercurio. Y aquí también tenemos un tubo sumergido en mercurio. En el primer tubo nosotros lo vamos a tener abierto, ¿ya?, por ambos extremos. Y en el segundo tubo lo vamos a tener cerrado por el extremo superior y abierto por el extremo inferior, ¿ya? Que son estas dos situaciones, cuando el tubo está abierto, totalmente abierto, y cuando el tubo está cerrado en la parte de arriba, ¿ya? Cuando el tubo está abierto, la atmósfera va a ejercer la misma presión sobre la superficie del mercurio,
tanto fuera como dentro del tubo. Por lo tanto, el nivel del mercurio va a ser el mismo. ¿Ya? Cuando el tubo está cerrado, que es la posición B, ¿verdad? La atmósfera ejerce presión sobre el mercurio en la parte exterior del recipiente, tal como lo indica la flecha, ¿cierto? Que se transmite por el líquido, ¿ya? Por lo tanto, el mercurio empezará a subir por nuestro tubo. La altura del mercurio, ¿verdad? En un barómetro va a depender de las condiciones atmosféricas y de la altitud. Esto que nosotros tenemos acá básicamente es un barómetro, ¿ya? Vamos a definir un parámetro que uno lo escucha bastante, que corresponde a la atmósfera estándar, ¿ya? La atmósfera estándar es la presión que ejerce una columna de mercurio con una altura de 760 milímetros cuando la densidad del mercurio es 13,5951 gramos partido por centímetro cúbico. Esto ocurre cuando el mercurio está a 0 grados Celsius. Y la aceleración de gravedad es esta constante G, que es igual a 9,81 prácticamente metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? De esta forma nosotros vamos a tener que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y la otra equivalencia que vamos a ocupar harto, ¿verdad? Es que una atmósfera son 760 torr, ya que viene de Torricelli, ¿cierto? Quien inventó esa unidad de medida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dice cuál es la altura de una columna de agua que ejerce la misma presión que una columna de mercurio con una altura de 76 centímetros. Esto en el caso de que nosotros, en vez de ocupar en un barómetro mercurio, ¿cierto? Quisiéramos ocupar, por ejemplo, agua, que obviamente es un líquido que es mucho más barato y es mucho menos tóxico, ¿verdad? Así que nos vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Y nosotros tenemos entonces que, según lo que acabamos de definir, la presión, ¿verdad?, que ejerce la columna va a ser igual a la constante de gravedad por la altura por la densidad del líquido. En este caso nosotros tenemos una columna de agua, así que tenemos que comparar. Nos preguntan cuál es la altura de la columna de agua que ejerce la misma presión, o sea, la presión de la columna de agua va a ser igual a la presión de la columna de mercurio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que G por la altura de la columna de agua por la densidad del agua va a ser igual a G por la altura de la columna de mercurio por la densidad del mercurio, ¿ya? Nosotros necesitamos saber cuál es la altura de nuestra columna de agua. Esta es nuestra incógnita, ¿verdad? Por lo tanto, la despejamos. Nuestra altura de la columna de agua va a ser igual a G por la altura de la columna de mercurio por la densidad del mercurio. Todo eso, ¿verdad? Dividido por G, ¿verdad? Por la densidad del agua, ¿ya? Aquí obviamente se nos va la constante gravitacional, ¿cierto? Y ahora empezamos a reemplazar, ¿ya? La densidad del mercurio, acabamos de ver, ¿cierto? Que es de 13,5951 gramos partido por centímetros cúbicos. La densidad del agua, ¿verdad? Es prácticamente 1, ¿cierto? 1,0, ¿verdad? Gramos partido por centímetro cúbico, ¿ya? Y eso es lo que vamos a reemplazar acá, entonces. Y la altura de la columna de mercurio nos dicen que es de 76 centímetros, ¿ya? Así que la altura que va a alcanzar nuestra columna de agua va a ser igual a la altura de la columna de mercurio, 76 centímetros, por la densidad del mercurio, que es 13,5951 gramos por centímetro cúbico, ¿verdad? Dividido por la densidad del agua, que es prácticamente 1 gramos partido por centímetro cúbico. Aquí se nos van estas unidades, ¿cierto? Y eso entonces nos va a quedar igual a la altura de la columna de agua,
va a ser igual a 1033,23 centímetros. Si queremos expresar esto en metros, ¿verdad? Nosotros sabemos que un metro son 100 centímetros. Y se nos van los centímetros, ¿cierto? Y esto me quedaría entonces 10,33 metros. ¿Ya? Este valor nos está indicando que si yo quisiera ocupar un barómetro, ¿verdad? Donde la columna es de 76 centímetros si fuera de mercurio, yo tendría que básicamente construir un edificio, ¿ya? Que tuviera por lo menos unos 3 pisos para poder contener un barómetro, donde nosotros ocupáramos una columna de agua en vez de una columna de mercurio, ¿ya? Por eso es que nosotros ocupamos mercurio, ¿verdad? En los barómetros, ¿ya? Ahora, aquí tenemos las unidades de presión más frecuentes que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Tenemos la atmósfera, ATM, el milímetro de mercurio, ¿cierto? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Están los TOR, ¿cierto? Que vienen del apellido Torricelli, ¿cierto? Que son 760 TOR es igual a una atmósfera. Newton por metro cuadrado, ¿verdad? Una atmósfera es igual a 101,325 newton por metro cuadrado. El pascal, ¿verdad? Es igual a el newton por metro cuadrado, ¿cierto? El kilopascal, ahora, recordemos que aquí esto nosotros deberíamos tomarlo como una coma, mientras que esto lo tomamos como un punto, ¿ya? El kilopascal tendríamos 101,325 kilopascales, va a ser igual a 101.325 pascales. Y eso va a ser igual a 101.325 newton partido por metro cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos los bares, donde un bar, una atmósfera va a ser igual a 1,01325, ¿sí? Y los milibares, ¿verdad? Van a corresponder a 1013,25 milibares, ¿ya? Perdón, aquí esto estaría en miles, ¿cierto? Y esto estaría con decimales. Ahí sí. Ya, ahora vamos a ver lo que es un barómetro. Nosotros no podemos medir la presión de un gas con un barómetro. El barómetro es para medir la presión atmosférica, ¿cierto? Así que el manómetro nos sirve para comparar la presión del gas y la presión barométrica, ¿ya? Un manómetro básicamente es esto. Nosotros tenemos un tubo, ¿verdad? Curvo, acá en esta zona, con forma de U, que está relleno con mercurio. Y esto está conectado por una llave a nuestro recipiente de gas, ¿ya? Cuando yo quiero medir el gas, ¿verdad? La presión que ejerce el gas va a empezar a ejercer su presión y va a hacer que la columna, ¿verdad? Baje, baje por el tubo, ¿ya? Y por este otro lado suba. Este tubo está abierto por un lado, por lo tanto, por este lado, ¿verdad? Va a estar siendo afectado por la presión atmosférica, mientras que por este otro lado que está conectado al balón, va a ser afectado por la presión del gas. Cuando el nivel es el mismo, ¿verdad? Vamos a tener que la presión del gas va a ser igual a la presión barométrica. Si el nivel es más bajo, al lado que está más cercano, ¿verdad? A nuestro cilindro de gas, vamos a tener que la presión del gas va a ser mayor que la presión barométrica. Y eso se mide por una diferencia de altura. Esta diferencia de altura va a corresponder entonces a una diferencia de presión. Así que esta diferencia de presión va a ser mayor que cero. Por el contrario, si resulta que al lado que está abierto, ¿cierto? Que está influenciado por la presión atmosférica, presión barométrica, ¿cierto? El nivel es menor, eh, va a significar, ¿cierto? Que la presión del gas va a ser menor que la presión atmosférica o barométrica. Por lo tanto, vamos a tener también esta diferencia de presión, ¿cierto? Que se va a traducir en una diferencia de altura. Ahora, vamos a revisar algunas de las leyes de los gases, ¿ya? Las leyes de los gases en general relacionan lo que es la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. La primera ley es la ley de Boyle, ¿verdad? Que nos dice que para una cierta cantidad de un gas a una temperatura constante, el volumen del gas va a ser inversamente proporcional a su presión. Entonces, que
la presión, ¿verdad? Va a ser este signo que tenemos acá, que parece una alfa, ¿verdad? Nos indica proporcionalidad. Así que va a ser proporcional a el inverso del volumen. Si yo quiero sacar este signo de proporcionalidad y dejar un signo igual, tengo que pasar esta variable, el volumen, para el otro lado multiplicando, ¿cierto? Y aquí nos va a quedar un signo igual a una constante. ¿Ya? O sea, en este caso vamos a tener que la presión por el volumen va a ser igual a una constante. ¿Ya? De esta forma tenemos que la presión 1, ¿cierto? Por el volumen 1, ¿cierto? Podemos igualarlo a la presión 2 por el volumen 2. ¿Ya? O la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Nos dicen que se determinó el volumen de este depósito, que es grande, ¿verdad? Está cerrado y de forma irregular. ¿Ya? Eh, Utilizando, ¿verdad? En las condiciones iniciales un cilindro relleno con 50 litros. ¿Ya? A una presión de 21,5 atmósferas. Se hizo vacío en el depósito, ¿verdad? En este. Y después se conectó una botella de 50 litros de nitrógeno de presión 21,5 atmósferas. Que se redujo a 1,55 atmósferas después de conectarlo a este depósito. Y nos pregunta entonces cuál es el volumen del depósito. Nos vamos a ir a la pizarra para resolver esto. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que, según la ley de Boyle, este señor nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a una constante. También podríamos decir que la presión final por el volumen final también va a ser igual a una constante. Como estos dos son iguales a una constante, podemos decir que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. ¿Ya? Nos están preguntando finalmente cuál es el volumen final, cuál es el volumen, ¿cierto?, de nuestro cilindro que tiene una forma medio extraña. ¿Ya? Así que vamos a reemplazar acá. Vamos a despejar. El volumen final entonces va a corresponder a la presión inicial por el volumen inicial, todo esto dividido por la presión final. ¿Ya? Teníamos entonces que la presión inicial eran 21,5 atmósferas. El volumen inicial, ¿verdad?, eran 50 litros. ¿Ya? Y la presión final, vimos que era 1,55 atmósferas. ¿Ya? Aquí se nos van las atmósferas, ¿cierto? Y esto finalmente nos va a quedar en unidad de volumen. Y esto serían 693,55 litros, ¿verdad? Ese sería entonces el volumen de nuestro estanque desconocido que se determinó utilizando esta ley de Boyle, ¿ya? De una forma bastante simple y rápida, ¿ya? Ahora, la segunda ley que vamos a revisar corresponde a la ley de Charles. Este señor nos dice que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿verdad?, en Kelvin. ¿Ya? Así que tenemos entonces que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ya? Podríamos decir también que el volumen va a ser igual a una constante, ¿cierto?, por la temperatura. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo. Dice, un globo se infla, ¿cierto?, hasta un volumen de 2,5 litros en una habitación caliente, que está a 24 grados Celsius. Se saca el globo afuera en un día muy frío de invierno, que está a menos 25 grados Celsius. Suponga que la presión y la cantidad de aire del globo permanecen constantes. ¿Cuál será el volumen del globo cuando esté afuera o fuera? Vamos a ir a la pizarra, ¿verdad? Y vamos a resolver esto. Tenemos entonces que la ley de Charles nos dice que el volumen va a ser igual a una constante por la temperatura.
Por lo tanto, yo podría juntar estas dos variables. Podría decir que el volumen partido por la temperatura va a ser igual a V, que es una constante. ¿Ya? Podría decir también que el volumen inicial, ¿cierto? Partido por la temperatura inicial va a ser igual a una constante. Y también podría decir que el volumen final, partido por la temperatura final, va a ser igual a una constante, cuando nos encontramos en variación de situaciones. De esta forma podemos decir que volumen inicial partido por la temperatura inicial va a ser igual al volumen final partido por la temperatura final. ¿Ya? Ahora, nos están preguntando, nos dicen que un globo se infla a un volumen de 2,5 litros. ¿Ya? El volumen inicial son 2,5 litros. En una habitación caliente, la temperatura inicial son 25 grados Celsius. Esto tenemos que expresarlo en Kelvin, así que sumamos 273,15, ¿verdad? Y eso nos quedaría 24 grados Celsius, perdón. 24 grados Celsius. Más 273, ¿verdad? Esa es la temperatura de la habitación caliente, serían 297,15 Kelvin. Recuerde que Kelvin no lleva grado, como los grados Celsius. ¿Ya? Luego tenemos que la presión y la cantidad de aire del globo permanece constante, o sea, el globo está sellado, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es el volumen del globo cuando está afuera, y afuera tenemos una temperatura final que es de menos 25 grados Celsius. Ya a esto le sumamos 273,15 y vamos a tener finalmente que eso es 248,15 Kelvin. ¿Ya? Aquí resulta que nosotros no podemos ocupar los grados Celsius, ¿cierto? Por el signo. Además que si transformamos esto, lo dejamos en 0 grados Celsius, nos va a quedar algún número dividido por 0. O 0 dividido por algún número. ¿Ya? Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar en grados Kelvin. Nos preguntan por el volumen final, que lo vamos a despejar. Volumen final entonces va a ser igual a el volumen inicial partido por la temperatura inicial. Todo esto por la temperatura final. Si reemplazamos los datos que tenemos, ¿verdad? Son 2,5 litros partido por la temperatura inicial, que son 297,15 Kelvin, por la temperatura final, ¿verdad? Que vendrían siendo 248,15 Kelvin. Aquí se nos va a los grados Kelvin y esto nos va a quedar en unidad de volumen. Eso, ¿verdad? Vendría siendo 2,09 litros. ¿Ya? Así que, obviamente, aquí estamos viendo que a menor temperatura, ¿cierto? El volumen va a disminuir también. Pasamos de 2,5 litros a una temperatura caliente versus un volumen menor, ¿cierto? Cuando estamos en una temperatura mucho más fría. ¿Ya? Bien, ahora vamos a tener que definir las condiciones estándar de temperatura y presión. Según la UPAC, la temperatura estándar, ¿verdad?, corresponde a 0 grados Celsius. Y eso, según lo que nosotros sabemos, es igual a 273,15 Kelvin. ¿Ya? El Kelvin, recordemos, sin grado. ¿Ya? La presión estándar corresponde a un bar, que es prácticamente una atmósfera, que es 0,986,923,27 atmósferas. Y eso es prácticamente 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? También están las condiciones normales, ¿ya?, de temperatura y presión. Las condiciones normales, ¿verdad?, corresponden, según la NIST, que es una organización de estandarización internacional, ¿verdad?, gringa, corresponden a 20 grados Celsius, ¿verdad? Y la misma presión, que es una atmósfera, prácticamente. ¿Ya? Así que cuando encuentren por ahí condiciones estándar, significa 0 grados Celsius y un bar de presión, y condiciones normales, vamos a tomar
en este caso, 20 grados Celsius, ya que es como la temperatura ambiente. Ahora, vamos a revisar lo que es la ley de Avogadro. Este señor tiene una hipótesis, ¿verdad?, que dice que volúmenes iguales corresponden a números iguales, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que volúmenes iguales de gases distintos, comparados en condiciones iguales de temperatura y presión, van a contener el mismo número de moléculas. O, dicho de otra forma, números iguales de moléculas de gases distintos, comparados en las mismas condiciones de temperatura y presión, ocupan volúmenes iguales. O sea, el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles de gas, ¿ya? Por lo tanto, si yo saco este símbolo de proporcionalidad y lo dejo como un signo igual, volumen va a ser igual a una constante por el número de moles, ¿ya? Vamos a tener que a una temperatura y presión dadas, el número de moles de gas va a ser entonces el volumen de un gas va a ser directamente proporcional a la cantidad de gas, ¿ya? Si el número de moles de gas, que es n, ¿verdad?, minúscula, se duplica, el volumen también se va a duplicar, ¿ya? Y en condiciones estándar, nosotros tenemos que un mol de gas va a ocupar 22,4 litros de gas, ¿ya? Y vamos a ver un ejemplo ahora. Nos preguntan cuál es la masa de un litro medido en condiciones estándar del gas ciclopropano, que es el C3H6, utilizado como anestésico, ¿ya? Así que nos vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Nosotros, según lo que acabamos de ver en esta ley de Avogadro, tenemos que, en condiciones estándar, que es lo que nos están preguntando, ¿verdad? Un mol va a corresponder, va a ocupar, un mol de cualquier gas va a ocupar 22,4 litros de volumen, ¿ya? Así que, ¿cuántos moles nosotros vamos a tener si tenemos un 1,0 litros de gas, ¿verdad? De aquí sale que esto es 0,0446, ¿verdad? Moles de ciclopropano, ¿ya? Ahora, vamos a determinar entonces la masa molar del C3H6, que es el ciclopropano. Tenemos que el carbono tiene una masa molar de 12, ¿verdad? Por 3 átomos de carbono, más 1 prácticamente para el hidrógeno, por 6 átomos de hidrógeno, va a ser igual a 12 por 3, 36, más 6, ¿verdad? Serían 42 gramos por mol, ¿ya? Entonces, ahora multiplicamos esta masa molar, ¿verdad?, por el número de moles de ciclopropano. 0,0446 moles lo multiplicamos por 42 gramos por mol. Se nos van los moles. Y eso nos queda 1,875 entonces gramos de ciclopropano, ¿ya? Ahora, acabamos de ver, ¿cierto?, las leyes de los gases más importantes, ¿cierto? Está la ley de Boyle, que nos dice que el volumen es directamente proporcional a el inverso de la presión, ¿cierto? La ley de Charles, que nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, y la ley de Avogadro, que nos dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. De esta forma nosotros podríamos agrupar todas estas variables que tenemos acá, que son directamente proporcionales con el volumen, ¿ya? De esta forma, vamos a tener entonces que el volumen va a ser directamente proporcional a el número de moles por la temperatura dividido por la presión, ¿ya? Y esto, si lo expresamos matemáticamente y sacamos este signo de proporcionalidad, vamos a tener que el volumen va a ser igual a una constante, que es R, ¿verdad?, por el número de moles por la temperatura partido por la presión, ¿ya? De aquí surge lo que se conoce como la ley de los gases ideales,
donde nosotros decimos que la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por R por T, ¿ya? Donde R es la constante de los gases, ¿ya? ¿Cuál es el valor de R? Si nosotros consideramos condiciones estándar, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que R es igual a 0,082057 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. En unidad del sistema internacional, considerando que la presión, ¿verdad?, es 101,325 pascales, ¿ya? La temperatura es 0 grados Celsius o 73,15 Kelvin. Vamos a tener que R vale 8,3145 metros cúbicos por pascal partido por mol por Kelvin. Y otros valores de R frecuentemente utilizados corresponden a R igual a 62,364 litros por torr partido por mol Kelvin o 8,3145 joule por mol partido por Kelvin, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de cálculo donde esté involucrado esto, ¿verdad? Me preguntan cuál es el volumen ocupado por 13,7 gramos de cloro 2 gaseoso a 45 grados Celsius y 745 milímetros de mercurio. Y nos dan la masa molar del cloro, ¿ya? Así que nos vamos a la pizarra. Tenemos entonces que ver cuáles son las variables que tenemos. Partimos de la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? PV es igual a nRT. Necesitamos entonces, nos preguntan por el volumen. Así que vamos a tener que el volumen va a ser igual a nRT partido por la presión, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos la presión número de moles, R lo tenemos, y la temperatura en Kelvin, ¿ya? Tenemos entonces que la presión son 745 milímetros de mercurio. Nosotros sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, vamos a tener una presión de 0,98 atmósferas. En el caso del número de moles, ¿verdad? El número de moles de cloro 2 va a corresponder a la masa de cloro 2, que son 13,7 gramos, ¿verdad? Dividido por la masa molar del cloro 2. Nos dan la masa molar del cloro, que es 35,45 gramos por mol. Y tenemos dos de estos cloros, ¿ya? Por lo tanto, eso sería 13,7 gramos dividido en 70,9 gramos partido por mol. Aquí se nos van los gramos y esto nos queda en unidad de moles, que sería 0,193 moles entonces de Cl2. ¿Ya? Y la temperatura, tenemos que la temperatura son 45 grados Celsius. A esto le sumamos 273,15 y vamos a tener entonces 318,15 Kelvin. ¿Ya? Ahora reemplazamos en esta ecuación y vamos a tener que el volumen va a ser igual a el número de moles, que es 0,193 moles por R, que según la tabla, ¿verdad?, que teníamos ahí era 0,082057. Esto está en atmósferas por litro partido por mol por Kelvin por 318,15 Kelvin, ¿ya? Todo esto va a estar dividido, ¿cierto?, por la presión, que es 0,98 atmósferas. Aquí hacemos el análisis dimensional, ¿cierto? Se nos van los moles, se nos van las atmósferas y se nos van los Kelvin. Por lo tanto, esto nos queda en unidades de volumen, que sería igual a 5,14 litros. Ese sería el volumen entonces que están ocupando
13,7 gramos de cloro 2 gaseoso a 45 grados Celsius y 745 milímetros de mercurio. Bien, ahora a partir de la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Nosotros podemos considerar condiciones iniciales, ¿verdad? La ecuación de los gases ideales nos quedaría como presión inicial por volumen inicial, eso va a ser igual al número de moles iniciales por R, que es la constante de los gases, ¿cierto? Por la temperatura inicial. Podríamos dejar todo en función de R. De esta forma, si despejamos R, nos va a quedar como la presión inicial por el volumen inicial dividido por el número de moles iniciales por la temperatura inicial. Si hacemos el mismo ejercicio, ¿verdad? Con las condiciones finales, aplicándola a nuestra ecuación de los gases ideales, ¿verdad? Y despejamos luego R en función de estas condiciones finales. Podemos igualar ambas, ya que ambas están en función de R. ¿Ya? Y de esta forma nos quedaríamos con que la presión inicial por el volumen inicial, partido por el número de moles iniciales por la temperatura inicial, va a ser igual a la presión final por el volumen final, partido por el número de moles finales por la temperatura final. Esto es lo que se conoce como la ecuación general de los gases, que surge a partir de la ecuación de los gases ideales. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen una muestra de 1 ml de nitrógeno 2 gaseoso a 36,2 grados Celsius y 2,14 atmósferas. Esas son las condiciones iniciales, ¿verdad? Se calienta hasta 37,8 grados Celsius y la presión se reduce hasta 1,02 atmósferas. Y nos preguntan qué volumen ocupa el gas a esta temperatura y presión. ¿Ya? Nos vamos entonces a la pizarra. Para poder realizar mejor este ejercicio. Tenemos entonces, ¿verdad? Nos dicen que la temperatura inicial es igual a 36,2 grados Celsius. A esto le sumamos 273,15, ¿verdad? Y nos quedan 309,35 Kelvin. ¿Ya? Por otra parte, tenemos que la temperatura final es igual a 37,8 grados Celsius. A esto le sumamos 273,15 y obtenemos 310,95 Kelvin. ¿Ya? Ahora, el volumen 1, o volumen inicial, ¿cierto? Corresponde a 1 ml. Lo vamos a expresar en litros, ¿ya? Lo ideal es siempre expresarlo en litros, ¿ya? Que son las unidades de la constante R. ¿Ya? En este caso es un poco lo mismo. Tenemos que un litro, ¿verdad? Corresponde a 1000 ml. Por lo tanto, tendríamos un volumen inicial de 1 por 10 a la menos 3 litros. ¿Ya? Bien. Nosotros tenemos de la ecuación, tenemos la ecuación de los gases, esa general de los gases, que nos dice que la presión inicial por el volumen inicial dividido por el número de moles inicial por la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final dividido por el número de moles finales por la temperatura final. ¿Ya? En este caso no tenemos moles, ¿ya? Por lo tanto, podríamos asumir, ¿verdad?, que esto está en un envase cerrado herméticamente y por lo tanto la composición de nuestro gas no va a variar. Así que si el número de moles iniciales es igual al número de moles finales, nosotros vamos a tener entonces que todo esto nos va a quedar en función de la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? Y ahora nos están preguntando por el volumen final. Esto es lo que nosotros necesitamos. Así que lo despejamos. Tenemos volumen final, va a ser igual a
presión inicial por volumen inicial dividido por la temperatura inicial por la temperatura final, ¿verdad? Dividido en la presión final. ¿Ya? Y si reemplazamos, ¿verdad? Vamos a tener que es 2,14. Se nos olvidó colocar la presión inicial, ¿cierto? Era igual a 2,14 atmósferas. Y esto pasa a una presión final, ¿verdad? De 1,02 atmósferas. ¿Ya? Entonces, presión inicial, 2,14 atmósferas. ¿Verdad? Volumen inicial, tenemos que es 1 por 10 a la menos 3 litros. Temperatura final son 310,95 Kelvin. Temperatura inicial son 309,35 Kelvin, ¿verdad? Y la presión final es 1,02 atmósferas. ¿Ya? Hacemos el análisis dimensional, se nos van las atmósferas, se nos van los Kelvin, y esto me queda en unidad de volumen. Así que nuestro volumen final va a ser igual a 2,1 por 10 a la menos 3 litros. Esto va a corresponder a 2,1 mililitros, ¿verdad? Así que esa es una forma de aplicar, ¿cierto?, la ecuación general de los gases. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es del peso molecular y de la densidad de los gases, ¿ya? Si nosotros conocemos el volumen de un gas, ¿cierto?, a una determinada presión y a una determinada temperatura, vamos a poder despejar de la ecuación de los gases ideales, ¿cierto?, la cantidad de gas expresada en moles, ¿ya? El número de moles del gas, ¿cierto?, va a ser igual a la masa del gas dividido por la masa molar. Masa del gas dividido por la masa molar. Por lo tanto, podríamos despejar la masa molar, ¿cierto?, de un gas, ¿cierto?, a partir de estos otros datos, ¿ya? Ejemplo, dice, tenemos un recipiente de vidrio que pesa 40,1305 gramos, limpio, seco y hecho el vacío. Pesa 138,2410, ¿verdad?, gramos cuando se llena con agua a 25 grados Celsius. Y notar la densidad del agua a esa temperatura. Y 40,2959 gramos cuando se llena con gas propileno a 749,3 milímetros de mercurio y 24 grados Celsius. ¿Cuál es la masa molar del propileno? El dato que nos dan, ¿verdad?, es el valor de R. ¿Ya? Nos vamos entonces a la pizarra y vamos a empezar a anotar los datos que tenemos. El recipiente vacío tiene una masa de 40,1305 gramos. El recipiente con agua tiene una masa de 138,2410 gramos. Y el recipiente con propileno, con nuestro gas, ¿cierto?, tiene una masa de 40,2959 gramos. ¿Ya? Ahora, en primera instancia, lo que nosotros vamos a hacer es determinar el volumen en el cual está circunscrito, ¿cierto?, nuestro gas, ¿ya? Para eso tenemos que determinar el volumen del recipiente. ¿Cómo hacemos eso? Si resto
el recipiente con agua del recipiente vacío, ¿cierto? Voy a obtener la masa de agua que puede contener ese recipiente, ¿ya? Entonces, 138,2410 gramos menos 40,1305 gramos. Si hacemos esta resta, ¿cierto? Esto nos va a dar 98,1105 gramos. Estos son gramos de agua, ¿ya? Si yo estos gramos de agua los divido por la densidad del agua que está a 25 grados Celsius y cuya densidad a esa temperatura, ¿verdad? Es de 0,9970 gramos por mililitro, ¿verdad? Aquí se nos van los gramos, vamos a tener que, como este recipiente estaba lleno de agua, ¿verdad? Vamos a tener 98,4057 mililitros de agua. O sea, ese va a ser el volumen de nuestro recipiente. Si esto lo expresamos en litros, un litro, ¿verdad? Son 1000 ml. Vamos a tener 0,09841 litros, ¿verdad? Y este tendría siendo el volumen del recipiente, ¿ya? Que contiene el gas. Ahora, vamos a determinar la masa del gas. La masa del gas, ¿verdad? Para eso vamos a restar el recipiente con gas, que es 40,2959 gramos, menos la masa del recipiente vacío, que es 40,1305 gramos. A esto nos va a quedar 0,1654 gramos de gas, ¿verdad? Tenemos entonces la masa de gas, ¿ya? Ahora, la presión de gas nos dicen que es 749,3 milímetros de mercurio. Esto tenemos que expresarlo en atmósferas. Y nosotros sabemos que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión del gas va a ser 0,9859 atmósferas, ¿ya? La temperatura del gas va a ser igual a los 24 grados Celsius a los que se encuentra el gas, ¿cierto? Más 273,15, y eso nos daría 297,15 Kelvin, ¿ya? Nosotros acabamos de ver la fórmula, ¿cierto? Que nos dice que la presión por el volumen va a ser igual a la masa del gas por RT partido por la masa molar. Me están pidiendo determinar la masa molar del propileno. Por lo tanto, eso es lo que vamos a despejar. La masa molar va a ser igual a la masa del gas por R por T partido por la presión y el volumen. Tenemos temperatura, tenemos volumen, tenemos masa del gas, ¿verdad? Tenemos presión del gas y tenemos el valor de R, ¿ya? Ahora lo único que hacemos es reemplazar. M entonces va a ser igual a 0,1654 gramos, ¿verdad? De gas, que es esto que tenemos acá, por R, que es 0,082057 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. La temperatura a la que estamos trabajando con el gas es de 297,15 Kelvin. Todo esto entonces va a quedar dividido por la presión y el volumen. La presión dijimos que era 0,9859 atmósferas. Y el volumen va a ser 0,09841 litros. ¿Ya? Ese es el volumen del recipiente. Ahora hacemos el análisis dimensional, ¿cierto? Se nos van los litros, se nos van las atmósferas, se nos van los Kelvin.
Y esto me va a quedar en unidades de gramos por mol, que son unidades de masa molar. De esta forma, la masa molar del propileno, calculada de esta forma, ¿verdad?, va a ser de 41,577. Esto que tenemos acá, la resolución, ¿verdad?, es 41,577 gramos partido por mol. La masa molar del propileno, ya este es un valor que calculamos, entre comillas, experimentalmente. La masa molar del propileno real es 42,08 gramos por mol. Por lo tanto, si se fijan, el error es bastante bajo, ¿verdad? Y estamos con la capacidad, ¿cierto?, de poder determinar finalmente la masa molar de nuestro gas. Bien, ahora vamos a ver cómo determinar las densidades de los gases. Nosotros tenemos que la densidad, ¿cierto?, la determinamos como la masa partida por el volumen, ¿ya? La masa, ¿verdad?, la podemos dejar en términos del número de moles y la masa molar, ¿cierto? Así que si reemplazamos esto acá, en esta fórmula, vamos a tener que la densidad, que es igual a la masa partida por el volumen, también lo podemos expresar como el número de moles por la masa molar partido por el volumen. Y esto podemos agruparlo, ¿cierto?, como el número de moles partido por el volumen por la masa molar, ¿ya? Considerando la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? En la ecuación de los gases ideales, esto podríamos dejarlo expresado en función del resto de las otras variables, ¿ya? N partido por el volumen. Entonces, N partido por el volumen lo podemos expresar como la presión partido por RT, ¿ya? De esta forma, ¿verdad?, la densidad, ¿verdad?, si reemplazamos ahora, nos quedaría como la masa partido por el volumen, y eso dijimos que era N partido por el volumen, ¿verdad?, por la masa molar. N partido por el volumen es la presión partido por R por T. Y si esto lo multiplicamos por la masa molar, nos queda esta expresión, ¿ya? Ahora nos preguntan cuál es la densidad del gas oxígeno a 298 Kelvin y 0,987 atmósferas, ¿ya? Así que nos vamos a ir a la pizarra. Bien, entonces, en primera instancia tenemos que sacar la masa molar del oxígeno 2. La masa molar del oxígeno 2, para el oxígeno, ¿verdad?, solo es 16 gramos por mol. Como tenemos dos oxígenos, ¿verdad?, tendríamos 32 gramos por mol, aproximadamente, ¿ya? Y según la fórmula que tenemos acá, la densidad, ¿cierto?, va a ser igual a la presión por la masa molar partido por RT, ¿ya? Y en este caso sería igual a, nos dicen que la presión es de 0,987 atmósferas. La masa molar la acabamos de sacar, es 32 gramos por mol. R, ¿verdad?, es 0,08206 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. Y la temperatura nos dicen que son 298 Kelvin. Se nos van los Kelvin, se nos van los moles, se nos van las atmósferas y la densidad nos va a quedar en gramos por litro, unidades de masa partido por volumen. Y esto nos va a quedar 1,29 gramos partido por litro, ¿verdad? Este valor, ¿verdad?, puede parecer un poco raro, pero es por las unidades. Si esto lo transformamos a las unidades en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar la densidad, que son gramos por ml, ¿verdad?, nosotros decimos que un litro, ¿verdad?, son 1000 ml, ¿verdad? Aquí se nos van los litros y esto nos quedaría entonces 0,00129 gramos por ml, ¿verdad? Y esto, que es mucho menor a 1, es lógico porque estamos en presencia de la densidad de un gas. Un gas es muy poco denso, ¿cierto? Uno cuando va corriendo, uno no choca contra el aire, ¿cierto? No tiene una densidad tan alta, por ejemplo, como la del agua, ¿ya?
Así que es importante considerar estos valores para realizar también los cálculos. Bien. Ahora tenemos que la densidad de los gases obviamente va a ser diferente la de los líquidos y la de los sólidos, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la densidad de los gases van a cambiar mucho con la presión y la temperatura, porque las moléculas, los átomos o moléculas, ¿verdad?, están mucho más separados, por lo tanto nosotros los podemos comprimir. Y la densidad de un gas va a ser directamente proporcional a su masa molar, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Ahora vamos a introducir un poquito el concepto de todo esto de los gases, ¿verdad?, con lo que es estequiometría, ¿cierto? La ecuación de los gases ideales nosotros la podemos ocupar como una herramienta para realizar algunos cálculos estequiométricos, ¿ya? Lo ideal es poder utilizar factores estequiométricos para establecer alguna relación entre la cantidad de un gas y las cantidades de otros reactivos o productos, y también utilizar la ecuación de los gases ideales para establecer la relación entre la cantidad de un gas, el volumen, la temperatura y la presión, ¿ya? Aquí vamos a ver un ejemplo de cálculo que nos dice que la ácida de sodio, que es el NaN3, o trinitruro de sodio, se descompone a alta temperatura obteniéndose nitrógeno 2 gaseoso. ¿Qué volumen de nitrógeno 2 gaseoso medido a 735 milímetros de mercurio y 26 grados Celsius se obtiene cuando se descomponen 70 gramos de ácida de sodio? Como dato nos dan la masa molar para no tener que calcularla, el R, y también nos dan la ecuación. En este caso, nosotros tenemos que esta ecuación, tenemos dos sodios, aquí hay dos sodios, tenemos 2 por 3, 6 nitrógenos, por lo tanto esto está balanceado. Podemos operar directamente con esta ecuación, que por cierto vamos a escribir nuevamente en la pizarra para poder trabajar con ella. Tenemos entonces que por cada 2 moles de NaN3, ¿verdad?, gaseoso, cuando esto se calienta, ese triangulito significa que lo calentamos, esto se va a descomponer en 2 moles de sodio líquido y 3 moles de nitrógeno 2 gaseoso, ¿ya? Nos están preguntando por el volumen, ¿verdad?, de nitrógeno 2, que está medido a una presión de 735 milímetros de mercurio, ¿verdad?, a una temperatura de 26 grados Celsius, ¿ya? Y la masa de NaN3 es de 70 gramos, ¿ya? Esta presión, ¿verdad?, tenemos que expresarla en atmósferas, ¿cierto? Nosotros sabemos que una atmósfera corresponden a 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? Aquí se dan los milímetros de mercurio y vamos a tener entonces 0,967 atmósferas, ¿ya? La temperatura le sumamos 273,15 y obtenemos entonces 299,15 Kelvin. Y con respecto a la masa, ¿verdad?, necesitamos calcular el número de moles, ¿ya? El número de moles de NaN3 va a corresponder a los 70 gramos, ¿verdad?, partido por la masa molar, que nos dijeron que era 65,01 gramos por mol. Aquí se me dan los gramos, y esto me va a quedar, ¿verdad?, como 1,077 moles de NaN3, ¿ya? Ahora, si nos fijamos bien en nuestra ecuación, ¿verdad?, tenemos que por cada 2 moles de NaN3 se producen 3 moles de nitrógeno. Entonces, por cada 2 moles de NaN3 se generan, ¿verdad?,
3 moles de N2. El nitrógeno es con lo cual nosotros vamos a trabajar porque es nuestro gas, ¿cierto? Que está medido en estas condiciones. Ahora, efectivamente, yo tengo esta cantidad de moles. 1,077 moles de NaN3. Así que, ¿cuántos moles de nitrógeno yo debería generar? ¿Ya? En este caso, vamos a generar 1,62 moles de nitrógeno 2. ¿Ya? Y ahora, como me están preguntando por el volumen de nitrógeno 2, ¿ya? El volumen de nitrógeno 2 va a ser igual a el número de moles de nitrógeno 2 por RT partido por la presión. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener entonces que reemplazar. ¿Ya? El volumen entonces va a ser igual al número de moles, que son 1,62 moles, ¿verdad? Por R, que es 0,08206 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. Por la temperatura, que son 299,15 Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir, ¿cierto? Por la presión de nuestro sistema, que calculamos que eran 0,967 atmósferas. Aquí se me dan las atmósferas, se me dan los moles, se me dan los Kelvin, y esto me va a quedar en unidades de litro, que es el volumen que andaba buscando. Y esto corresponde a 41,13 litros. Ese sería entonces el volumen que se desprende de nitrógeno en esta reacción de 70 gramos de ácido de sodio. Bien, volvemos al PowerPoint. Ahora, las leyes elementales de los gases se fundamentan en el comportamiento del aire. El aire es una mezcla de gases, ¿ya? Así que las leyes elementales de los gases se pueden aplicar a una mezcla de gases inertes o a cada uno de los gases por separado. La manera más simple de trabajar con mezclas de gases es utilizar como valor de N el número de moles, ¿cierto? La cantidad total en moles de la mezcla de gases. Y vamos a ver un ejemplo, dice, ¿cuál es la presión que ejerce una mezcla de 1 gramo de hidrógeno 2 y 5 gramos de helio cuando la mezcla está confinada en un volumen de 5 litros a 20 grados Celsius? Nos dan los datos, la masa molar del hidrógeno, la masa molar del helio y el valor de R. ¿Ya? Así que vamos a irnos a la pizarra ahora y vamos a calcular esto. Tenemos entonces que primero sacar el número de moles. ¿Ya? El número de moles de hidrógeno 2 va a corresponder a, nos dicen que tenemos 1 gramo de hidrógeno, ¿verdad? La masa molar del hidrógeno solo es 1,01, como tenemos dos átomos, ¿verdad? Sería 2,02 gramos por mol. Esa sería la masa molar del hidrógeno 2. Y por lo tanto tendríamos 0,495 moles de hidrógeno 2. Hacemos exactamente lo mismo con el helio. El helio, ¿verdad? Nos dicen que tenemos 5 gramos de helio. Lo dimos por la masa molar, que es 4,003, ¿verdad? Gramos partido por mol. Se nos van los gramos. Y esto nos va a quedar como 1,249 moles de helio. Ahora, el consejo que nos daban era que nosotros sumáramos todo esto. El número de moles totales va a ser igual entonces a 0,495 más 1,249, que sería 1,744 moles totales. ¿Ya? El volumen corresponde a 5 litros. La temperatura nos dijeron que eran 20 grados Celsius. A esto le sumamos 273,15
y tendríamos entonces 293,15 Kelvin. ¿Ya? De la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? Donde PV es igual a nRT, ¿cierto? Podemos despejar la presión total. La presión total de nuestro sistema es la presión ejercida por ambos gases en conjunto, ¿ya? Y eso va a ser igual al número de moles totales por RT. Todo eso dividido por el volumen. Entonces, si reemplazamos, tendríamos 1,744 moles por R, que es 0,08206 atmósferas por litro, partido por mol por Kelvin. La temperatura, ¿verdad? Que era 293,15 Kelvin. Y el volumen, que nos dijeron que eran 5 litros. Hacemos el análisis dimensional, se nos van entonces los Kelvin, se nos van los litros y se nos van los moles. Y esto nos queda en unidades de atmósfera, que es la de unidad de presión. Así que la presión total ejercida por esta mezcla de gases va a corresponder a 8,39 atmósferas. ¿Ya? Bien. Ahora, nosotros también podemos jugar un poco más con la ecuación de los gases ideales. Y podemos obtener para estas mezclas de gases, ¿cierto? Expresiones que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la presión de un gas A va a ser igual al número de moles de A por RT partido por el volumen total. ¿Ya? Si esto yo lo divido por la presión total, donde la presión total es el número de moles totales por RT partido por el volumen total, aquí se me va todo esto que está entre paréntesis, ¿cierto? Se simplifica y vamos a obtener la relación de que la presión de A partido por la presión total va a ser igual al número de moles de A partido por el número de moles totales. Podemos hacer exactamente lo mismo dejándolo en función del volumen. El volumen de mi gas A va a ser igual al número de moles de A por RT partido por la presión total. Si esto yo lo divido por el volumen total, que va a ser igual al número de moles totales por RT partido por la presión total, voy a obtener que se me va todo este paréntesis, ¿cierto? Y finalmente me va a quedar en función del número de moles de A partido por el número de moles totales, va a ser igual al volumen de A partido por el volumen total. ¿Ya? En este caso, vamos a tener que la presión de A partido por la presión total va a ser igual al volumen de A partido por el volumen total. Y eso va a ser igual al número de moles de A partido por el número de moles totales. Esta relación que nosotros tenemos acá se conoce como la fracción molar de A, ¿ya? Que vamos a ver mucho más adelante en detalle, pero por mientras esto se escribe como, se simboliza como una letra chi, griega chi, ¿verdad? No es una X, es una chi. Y esto es adimensional, ¿ya? Vamos a calcular entonces, vamos a hacer un ejemplo de cálculo, dice una mezcla de 0,197 moles de CO2, ¿verdad? Y 0,0278 moles de agua gaseosa, está a 30 grados Celsius y 2,5 atmósferas. ¿Cuál es la presión parcial de cada gas? ¿Ya? Para ello, nos vamos a ir a la pizarra. ¿Ya? Y tenemos entonces que hay 0,197 moles de CO2 gaseoso. ¿Ya? Recuerde que siempre tenemos que trabajar con gases cuando ocupamos la ecuación de los gases ideales. Hay 0,00278 moles de agua o vapor de agua gaseoso. Y si sumamos ambos, vamos a tener 0,19978 moles totales. ¿Ya? La temperatura que nosotros trabajamos es igual a 30 grados Celsius. A esto le sumamos 273,15 y tendríamos 303,15 Kelvin. La presión
nos dijeron que era de 2,5 atmósferas. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con lo que es la fracción molar. La fracción molar del CO2 va a corresponder al número de moles de CO2 partido por el número de moles totales. Eso, ¿verdad? Va a ser 0,197 moles de CO2 dividido por 0,19978 moles totales. Aquí se nos van los moles, ¿cierto? Y esto nos queda sin dimensión. Esto sería 0,986. Esa es la fracción molar del CO2. Ahora, acabamos de ver que la presión del CO2 partido por la presión total va a ser igual a la fracción molar del CO2. ¿Ya? Así que lo que podemos hacer es despejar, porque nos están preguntando por la presión de cada uno de los gases, en este caso la presión del CO2. La presión del CO2 que ejerce el CO2, ¿verdad? Va a ser igual a la fracción molar del CO2 por la presión total. ¿Ya? Y en este caso va a corresponder a 0,986, ¿verdad? Por la presión total, que son 2,5 atmósferas. ¿Ya? Así que la presión de CO2 va a ser igual a 2,465 atmósferas. ¿Ya? Ahora, como determinamos la presión que está ejerciendo el vapor de agua, la presión total del sistema son 2,5 atmósferas. Podríamos hacer todo este mismo cálculo o también a esta presión total restarle la presión de CO2. ¿Ya? Así que vamos a decir que la presión que ejerce el vapor de agua va a ser igual a la presión total menos la presión de CO2. Y en este caso van a ser 2,5 menos 2,465 atmósferas. Y eso va a ser igual a 0,035 atmósferas, que sería entonces la presión que está ejerciendo el vapor de agua sobre el recipiente. ¿Ya? La suma de todas las presiones parciales, ¿cierto?, tiene que ser igual a la presión total. ¿Ya? Bien. Ahora seguimos con el PowerPoint. Tenemos entonces de lo que acabamos de enunciar, ¿cierto? Que la presión total de una mezcla de gases va a corresponder a la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Así que la presión total va a corresponder a la presión del gas A más el gas B, la presión del gas B más la presión del gas C, etc. En el caso anterior que acabamos de revisar, ¿cierto? La presión total corresponde a la suma de la presión que ejerce el CO2 más la presión del vapor de agua. ¿Ya? En una mezcla de gases que está formada por Na moles de A, Nb moles de B, etc., el volumen ocupado por cada gas a una presión total va a ser, el volumen de A va a ser igual al número de moles de A por RT partido por la presión total. El volumen que ocupa B va a ser igual al número de moles de B por RT partido por la presión total. ¿Ya? Y el volumen total va a corresponder al volumen de A más el volumen de B más el volumen de todos los otros gases que hay involucrados. Y el volumen total de la mezcla de gases, entonces, es este que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Y podemos también expresar el porcentaje de A en volumen, ¿verdad? Que sería el volumen de A sobre el volumen total por 100%, y también el porcentaje de B en volumen, que sería el volumen de B sobre el volumen total por el 100%. ¿Ya? Así que se corrobora, ¿cierto?, lo que nosotros hicimos en el ejercicio anterior. Ahora vamos a ver lo que es la recogida de un gas sobre agua. Imaginemos que tenemos el siguiente sistema. Yo tengo una botella que está llena de agua inicialmente, la sumerjo boca abajo, esto está lleno de agua sin nada de aire, en un recipiente que tiene agua. Si yo destapo esta botella, el agua no va a bajar, por cierto, si quieren hagan el experimento en la casa. Y
Ahora le conectamos una manguera, ¿verdad? Que va a pasar por el interior del recipiente con agua y lo vamos a meter dentro de esta botella. En la medida que yo empiezo a meter gas así acá adentro, el volumen del agua va a empezar a desplazarse, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Porque se está recogiendo, hay una expansión del gas que yo estoy recogiendo en la botella. Eso lo hemos denominado como presión del gas, ¿ya? Entonces, el gas que se está recogiendo se expande hasta llenar el recipiente, ejerciendo su presión parcial, que es la presión del gas. El vapor de agua se forma por evaporación del agua líquida que está dentro de la botella y llena también el recipiente, ejerciendo su presión parcial, que es la presión de vapor, ¿ya? La presión total va a corresponder de la presión del vapor del agua, depende solo de la temperatura, ¿ya? Ahora, la presión total va a corresponder a la suma de las presiones parciales, ¿ya? En este caso, del gas y del vapor de agua, ¿ya? Y también podemos hacer la presión total, se puede igualar a la presión barométrica. De esta forma, la presión total va a ser igual a la presión barométrica o atmosférica, y eso va a ser igual a la presión del gas más la presión de vapor de agua. La presión de vapor de agua solo depende de la temperatura a la que se encuentra el agua dentro de la botella. Podemos ver que esta presión va variando en la medida que yo aumento la temperatura del agua en la botella. Va aumentando también esta presión, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Dice, en la siguiente reacción, 2Ag2O sólido para dar 4Ag sólido, ¿verdad? Más O2 gaseoso. Aquí tenemos un gas que vamos a recoger. Se recogieron 81,2 mililitros de oxígeno gaseoso sobre el agua a 23 grados Celsius y una presión barométrica de 751 milímetros de mercurio. ¿Cuál debe haber sido la masa de Ag2O descompuesta? Nos dan como dato la presión de vapor del agua a esta temperatura, ¿verdad? La masa molar del Ag2O y el valor de R, ¿ya? Tenemos que aquí hay 2 por 2, 4 platas. Aquí hay 4 platas. Hay 2 oxígenos, por lo tanto esta ecuación está balanceada y podemos trabajar sin problemas con ella. Nos vamos a la pizarra. Borramos y empezamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, nosotros en primera instancia vamos a colocar la ecuación acá, que es 2Ag2O sólido, ¿verdad? Flechita, 4Ag sólido más O2 gaseoso. ¿Ya? Esta es nuestra ecuación base. La temperatura es igual a 23 grados Celsius. Eso lo transformamos a Kelvin, 273,15. Y eso nos quedaría entonces 296,15 Kelvin. El volumen recogido de oxígeno, ¿verdad? Es 81,2 mililitros. Esto hay que expresarlo en litros. Sabemos que un litro, ¿verdad?, corresponde a 1000 ml. Por lo tanto, tendríamos 0,0812 litros, ¿ya? La presión barométrica o atmosférica nos dicen que es de 751 milímetros de mercurio. Y nos dicen que la presión de vapor, ¿verdad?, a esta temperatura, 23 grados Celsius, es de 21,1 milímetros de mercurio, ¿ya? Ahora, tenemos que entonces la presión barométrica o presión atmosférica la podemos igualar a la suma de la presión de oxígeno más la presión de vapor de agua, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos es este valor, ¿ya? Por lo tanto, porque vamos a trabajar con el oxígeno. Despejamos y vamos a tener que la presión de oxígeno va a ser igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua.
¿ya? Y eso sería igual a 751 milímetros de mercurio menos 21,1 milímetros de mercurio, ¿ya? Así que la presión que ejerce el oxígeno va a ser igual, o presión parcial del oxígeno, a 729,9 milímetros de mercurio. Nosotros sabemos que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Y si hacemos el cálculo, ¿cierto? Se nos van los milímetros de mercurio, nos quedarían 0,96 atmósferas. Esa sería la presión parcial del oxígeno. De la ecuación de los gases ideales, despejamos el número de moles de oxígeno, ¿cierto? Va a ser igual a la presión que ejerce el oxígeno por el volumen del oxígeno. Todo esto partido por RT, ¿ya? Ahora reemplazamos acá abajo el número de moles de oxígeno, ¿verdad? Va a corresponder a la presión, que son 0,96 atmósferas, por el volumen, que son 0,0812 litros, ¿verdad? Todo esto lo dividimos por R, que son 0,08206 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura de trabajo es 296,15 Kelvin. Se nos van los Kelvin, se nos van los litros, se nos van las atmósferas y esto me queda en unidades de mol. Y esto sería igual a 0,0032 moles de oxígeno. A partir de esta ecuación que nosotros tenemos acá, tenemos que por cada 1 mol de oxígeno, ¿verdad? Que hay un 1, 1 mol de oxígeno que se produce, necesito, ¿verdad? 2 moles de Ag2O, ¿ya? Ahora, efectivamente, yo tengo que hay 0,0032 moles de oxígeno. Por lo tanto, vamos a necesitar X moles de Ag2O, ¿ya? Hacemos la regla de 3, ¿cierto? Multiplicamos cruzado y vamos a obtener entonces que X es igual a 0,00642 moles de Ag2O. Nos están preguntando por la masa. Por lo tanto, si estos moles yo los multiplico por la masa molar, que es 231,7 gramos partido por mol, se me dan los moles y obtendríamos entonces 1,488 gramos de Ag2O, ¿ya? Están haciendo entonces la masa que se descompuso según esta ecuación de óxido de diplata, ¿cierto? Para obtener finalmente esa cantidad de oxígeno, ¿ya? Bien. Ahora nos vamos a ir con la última parte que corresponde a los gases reales, ¿ya? Nosotros tenemos que las leyes de los gases suponen que las moléculas en estado gaseoso no ejercen fuerza alguna entre ellas, ¿ya? Ya sean de atracción o de repulsión. Otra suposición que nosotros tenemos es que el volumen de las moléculas es pequeño y por tanto es despreciable en comparación con el volumen del recipiente que contiene estas moléculas. Un gas que satisface estas dos condiciones, ¿verdad? Se dice que exhibe un comportamiento ideal y por eso nosotros hablamos de los gases ideales o la ecuación de los gases ideales. Aunque se puede suponer que los gases reales se comportan como un gas ideal, no debemos esperar que lo hagan en todas las condiciones. Por ejemplo, si en las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Los gases no se condensarían para formar líquidos, ¿ya? Así que, ¿en qué condiciones los gases exhibirían un comportamiento no ideal? ¿Verdad?
aquí tenemos una figura donde se muestra la relación gráfica entre PV partido por RT versus la presión, ¿ya? Para tres gases que son reales, ¿verdad? Y un gas ideal, ¿ya? Aquí tenemos los tres gases reales y aquí tenemos un gas ideal, ¿ya? De acuerdo a la ecuación del gas ideal para un mol de gas, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una ecuación, una relación de si despejamos, ¿verdad? El número de moles de la ecuación de los gases ideales nos va a quedar como PV partido por RT. Por lo tanto, cuando tenemos un mol de gas, vamos a tener esta relación. Y vamos a tener entonces que independiente de la presión que yo aplique, ¿verdad? Esta relación se va a cumplir, ¿ya? Para un gas ideal, ¿ya? Ahora, para los gases reales, que son estos otros tres, ¿verdad? Esto es válido solo a presiones moderadamente bajas, o sea, menores a 5 atmósferas. O sea, cuando estamos muy cercanos a cero, vamos a tener el comportamiento de un gas ideal. Cuando aumenta la presión, las desviaciones van a ser significativas porque las fuerzas de atracción van a operar entre las moléculas a distancias relativamente cortas. A la presión atmosférica, ya a una presión de una atmósfera, las moléculas de un gas van a estar muy separadas y las fuerzas de atracción van a ser despreciables. A presiones muy altas, como vemos que empieza a aumentar la presión acá, ¿verdad? Vamos a tener que aumenta la densidad del gas y las moléculas ahora están más cercas unas de otras. Entonces las fuerzas intermoleculares pueden ser muy significativas y afectar el movimiento de las moléculas, por lo que el gas no se comportará de forma ideal. Otra forma de eh, observar el comportamiento no ideal de los gases es si nosotros disminuimos la temperatura. Cuando enfriamos un gas, ¿verdad? Va a disminuir la energía cinética promedio de las moléculas, que en cierto sentido evita que las moléculas se impulsen para romper su atracción continua, ¿ya? Y para estudiar los gases reales con mayor exactitud, ¿verdad? Necesitamos modificar la ecuación de los gases ideales y tenemos que tomar en cuenta entonces las fuerzas intermoleculares y los volúmenes moleculares finitos, ¿ya? Este análisis lo hizo el señor Van der Waals en 1873, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que cuando tenemos una molécula particular que se aproxima a la pared de nuestro recipiente, tenemos que las atracciones intermoleculares que se ejercen por las moléculas vecinas tienden a suavizar el impacto de esta molécula contra la pared, ¿ya? Las moléculas vecinas, ¿verdad?, atraen hacia sí esta molécula y por lo tanto esta molécula no choca de forma tan fuerte contra la pared. Y el efecto global va a ser una menor presión del gas que la que se esperaría para un gas ideal. Entonces, este señor Van der Waals sugirió que la presión ejercida por un gas ideal está relacionada con la presión experimental medida, que es la presión real, por medio de esta ecuación. Tenemos entonces que la presión de un gas ideal va a ser igual a la presión real, que es la presión observada, más un factor de corrección, ¿ya? A es una constante, N, ¿verdad?, es el número de moles, V es el volumen del gas, respectivamente, ¿ya? El factor de corrección para la presión, que vendría siendo A por N cuadrado partido por B cuadrado, ¿verdad?, se entiende de la siguiente manera, ¿ya? Las interacciones intermoleculares que dan lugar al comportamiento no ideal dependen de la frecuencia con que se acerquen dos moléculas. El número de estos encuentros va a aumentar cuando el cuadrado aumenta con el cuadrado del número de moléculas por unidad de volumen, ¿ya? Que vendría siendo n cuadrado partido por b cuadrado. Debido a que la presencia de cada una de las dos moléculas en una región determinada va a ser proporcional, ¿cierto?, al número de moles en el volumen, ¿ya? La cantidad que corresponde a la presión ideal es la presión que se mediría si no existieran atracciones intermoleculares. Y por lo tanto, A vendría siendo solo una constante de proporcionalidad.
Otra corrección es la que tiene que ver con el volumen ocupado por las moléculas del gas. ¿Ya? En la ecuación del gas ideal, el volumen representa el volumen del recipiente. Sin embargo, cada molécula ocupa un volumen intrínseco que es finito y que, aunque muy pequeño, de manera que el volumen efectivo del gas se convierte en el volumen menos N por V, ¿ya? Donde N es el número de moles de gas y V, ¿verdad?, es una constante. Este término NV representa el volumen que ocupan el número de moles del gas, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta las correcciones de presión y volumen, volvemos a escribir la ecuación del gas ideal de esta forma. La presión corregida va a quedar como la presión más el coeficiente A por n cuadrado partido por b cuadrado, todo esto multiplicado por el volumen corregido. El volumen corregido va a ser el volumen menos el número de moles por este factor B. Y eso va a ser igual al número de moles por R por T. ¿Ya? Las constantes A y B de Van der Waals se eligen para cada gas a fin de obtener la mayor congruencia posible entre la ecuación y el comportamiento observado de un gas particular. Aquí tenemos una tabla, ¿cierto?, con las constantes de Van der Waals de algunos gases comunes. Y tenemos el coeficiente A y el coeficiente B, ¿cierto? El coeficiente A está en atmósferas por litro cuadrado partido por mol cuadrado y el coeficiente B en litros partido por mol. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo entonces de cálculo. Dice, dado que 3,50 mol de amoníaco ocupan 5,20 litros a 47 grados Celsius, calcule la presión del gas en atmósferas utilizando la ecuación de los gases ideales, como hemos estado haciendo hasta el momento, y la ecuación de Van der Waals, que sería esta, ocupando los coeficientes correspondientes que vamos a sacar de esta tabla. ¿Ya? Así que nos vamos a la pizarra y vamos a ir anotando algunas cosas. ¿Ya? Tenemos entonces que el volumen que ocupa el gas son 5,20 litros. ¿Ya? La temperatura es igual a 47 grados Celsius más 273,15. Por lo tanto, tendríamos 320,15 Kelvin. ¿Ya? El número de moles nos dicen que son 3, número de moles de amoníaco. Nos dicen que son 3,5 moles. ¿Ya? Bueno, IR tenemos que ser aproximadamente 0,0821 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin. ¿Ya? En el punto A tenemos que sustituir todo esto en la ecuación de los gases ideales, ¿verdad? La presión va a ser igual al número de moles por RT partido por el volumen, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 3,5 moles por R, que es 0,0821 atmósferas por litro partido por mol por Kelvin, por la temperatura, que son 320,15 Kelvin. Todo esto va dividido por el volumen, que son 5,20 litros. Esa es la presión. Entonces, si hacemos el cálculo de esto, tenemos que la presión va a ser igual a 17,7 atmósferas. Aquí, ¿cierto? Se nos van los moles, se nos van los litros, se nos van los Kelvin y esto nos queda en atmósferas. ¿Ya? Esto sería la presión si yo calculo como si esto fuera un gas ideal. Ahora, en el caso B nos piden que calculemos según la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? Necesitamos los coeficientes A, que de la tabla, para el amoníaco, ¿verdad? NH3 es 4,17.
4,17, ¿verdad? Atmósferas por litro al cuadrado partido por mol al cuadrado. Y necesitamos el coeficiente B, que según la tabla, ¿cierto? Para el amoníaco es 0,0371. 0,0371 litros partido por mol. ¿Ya? Ahora reemplazamos, bueno, vamos a calcular primero los factores de corrección para la ecuación, ¿verdad? El primer factor es A por n cuadrado partido por el volumen al cuadrado, ¿verdad? A es 4,17 atmósferas por litro cuadrado partido por mol al cuadrado, ¿verdad? Por el número de moles, que son 3,5 moles, ¿ya? N tiene que estar al cuadrado, ¿cierto? Todo eso va dividido por el volumen al cuadrado, 5,20 litros al cuadrado, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo operamos, nos va a dar 1,89 atmósferas. El segundo coeficiente es el número de moles por el coeficiente B, ¿ya? Y eso sería 3,50 moles, ¿verdad? Por 0,0371 litros partido por mol. Aquí se nos van los moles, ¿cierto? Y esto me va a quedar como 0,130 litros, ¿cierto? Y ahora se sustituyen los valores en la ecuación de Van der Waals, ¿cierto? Vamos a tener entonces que la presión más 1,89 atmósferas por 5,20 litros, ¿verdad? Menos 0,130 litros, que es esto que tenemos acá, va a ser igual a el número de moles, 3,50 moles, por R, 0,08201, perdón, atmósferas por litro partido por mol Kelvin, ¿verdad? Por la temperatura. La temperatura dijimos que era 320,15 Kelvin, ¿ya? Y aquí lo que hacemos, ¿verdad? Es resolvemos esto, ¿cierto? Lo pasamos dividiendo y restamos, ¿cierto?, la presión. Finalmente vamos a obtener que la presión va a ser igual a 16,2 atmósferas. Este es el valor de la presión de nuestro gas real. Como vemos, esta presión es menor, ¿cierto?, que la presión de nuestro gas ideal. Por lo tanto, hay una desviación que, si bien es pequeña, ¿verdad?, es significativa. Por lo tanto, lo ideal sería, lo mejor, más que ideal, sería que uno pudiera trabajar siempre los gases como gases reales, ¿ya? Ahora, a la rápida, ¿verdad?, nos sirve trabajar con gases ideales, considerando que también no siempre tenemos a mano una tabla con estas constantes de Van der Waals. Pero si disponemos de las constantes de Van der Waals, podemos calcular sin ningún problema entonces la presión de nuestro gas real.